Buenas tardes, maestro. Bueno, nosotros le vamos a explicar sobre la creación de una máquina virtual y sobre el aprovisionamiento fino y grueso. Mi equipo está conformado por Jessica Díaz López. Estefanía Francisco García. Pérez Gutiérrez Michi Yoani. y su servidor Luis Ángel. Bueno, primero vamos a empezar explicando la creación de una máquina virtual. Para eso vamos a proceder a aprender nuestro EXI. Como podemos ver, ahí ya está cargando y vamos a esperar hasta que nos arroje la dirección IP para poder colocarla en un buscador y que nos muestre nuestro servidor de VMware. Ahí lo está inicializando. Como podemos ver, ahí ya nos arrojó nuestra dirección IP. Ahora procederemos a ponerle nuestro buscador de preferencia. Muy bien, ahora ya estamos en nuestro servidor de VMware. Colocamos nuestra root, bueno, nuestro usuario root y nuestra contraseña. Muy bien, ya estamos ahora sí dentro de nuestro servidor. Ahora nos iremos a Virtual Machines en crear o registrar una máquina virtual. Seleccionamos crear una nueva máquina virtual, le damos en siguiente, colocamos el nombre, que en este caso va a ser Ubuntu, la compatibilidad de nuestro EXI, que en este caso va a ser la misma que tenemos instalada, que es el 6.5, nuestro sistema operativo que va a ser Linux, y nuestra versión de Linux, que en este caso es Ubuntu de 64 bits. Le damos en siguiente. Ahí nos aparece la capacidad que va a tener desde un inicio. Le damos en siguiente. Y ahí nos aparece las características, que en este caso ahí aparece con un CPU de 1. En este caso vamos a seleccionar 2. Después vamos a colocarnos en memoria y le vamos a asignar una memoria de 4024 megabytes. Nuestro disco va a tener una capacidad de 16 gigabytes. Lo dejamos tal cual está. Y ahí nos aparecen nuestros aprovisionamientos, que en este caso, ahorita al principio, para crear nuestra máquina virtual, le vamos a dejar en aprovisionamiento fino. Después nos vamos a ir a nuestros adaptadores y como podemos ver ahí aparece nuestro tipo de adaptador y la dirección que aparece por default. En este caso, en el tipo de adaptador, le vamos a dejar la cual viene por predeterminada. Ok, ahora nos vamos después a nuestro CD para seleccionar nuestro ISO de Ubuntu.
ahí vamos a seleccionar Upload para poder subirlo. Buscamos nuestro ISO, nuestros documentos. Lo seleccionamos y lo abrimos. Y como podemos ver, ahí arriba va a empezar a cargar nuestra ISO. Podemos ver que está a punto de finalizar. Y como podemos ver, ya terminó de instalarse. Ahora lo seleccionamos. Y como podemos ver, bueno, ahí ya parece que subimos nuestra ISO. Después le damos en siguiente. Como podemos ver, ahí nos aparece toda la información de nuestra máquina virtual. Que en este caso, bueno, con la memoria que ya le hemos puesto de 4024 megabytes. Y que es de aprovisionamiento fino. Y le damos en finalizar. Como podemos ver, ahí ya está creada nuestra máquina virtual. La seleccionamos y procederemos a encenderla. Como podemos ver, ahí ya está cargada nuestra máquina virtual con nuestro sistema operativo. Muy bien. Bueno, ahora hay varias formas, por así decirlo, de poder abrir nuestra máquina virtual. Muy bien, por ejemplo, si le damos clic en consola, ahí nos aparecen varias opciones. Por ejemplo, en la segunda nos abre otra página muy independiente a la que ya tenemos abierta y ahí nos abre nuestra máquina virtual. Muy bien, ahora por ejemplo nuestra tercera opción, como si hubiéramos abierto otra página de nuestro navegador que ya tenemos abierto. Y ahí también nos muestra nuestra máquina virtual. Y bueno, ya nuestra cuarta opción, por ejemplo, ahí bueno, si queremos permitir que nos la abra desde nuestro VMware, de nuestra aplicación de Workstrap. Y en la última nos la abre ahí mismo. Muy bien, ahora vamos a proceder a apagar nuestra máquina virtual. Le daremos en Power Off. Ok, le damos en Power Off y le decimos que sí. Y ahí ya apagó nuestra máquina virtual. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre al momento que creamos nuestra máquina, le pusimos un disco de aprovisionamiento fino. El disco de aprovisionamiento fino comienza con un tamaño pequeño y al principio usa solo el espacio de almacenamiento que necesita para sus operaciones iniciales.
ya que este solo consume el espacio que necesita inicialmente y crece con el tiempo según la demanda que le vaya dando el usuario a la máquina. Después de convertir el disco, este aumenta su capacidad total y ocupa el espacio de almacén de datos completo que se le aprovisionó durante la creación del disco. Bueno, también existe el aprovisionamiento grueso. El aprovisionamiento grueso es un modelo tradicional de aprovisionamiento de almacenamiento con el cual se proporciona por adelantado una gran cantidad de espacio de almacenamiento para anticipar las necesidades de almacenamiento futuras. Sin embargo, el espacio puede permanecer inutilizado, lo que genera la infrautilización de la capacidad de almacenamiento. Existen dos tipos de, de aprovisionamiento grueso. Uno de ellos es el que vamos a utilizar a continuación, que es el de disco cero definido o bien disco grueso perezoso con cero, el cual está ahí, y ese aprovisionamiento es el que ocupa todo su espacio en el momento de su creación, pero este espacio puede contener algunos datos antiguos en el medio físico. Este tipo de disco se puede crear más rápidamente, pero su rendimiento será menor para las primeras escrituras debido al aumento de IOPS, operaciones entrada-salida por segundo para nuevos bloques. El otro tipo de aprovisionamiento grueso que vamos a crear a continuación es el de disco cero ansioso o bien disco grueso compuesta a cero ansioso. Bueno, ahí vamos a eliminar el disco que creamos, el disco difirido perezoso con cero. En cuanto le demos delete, salvamos los cambios. Vamos a corroborar que solo aparezca el disco de aprovisionamiento fino. Y enseguida vamos a crear el disco de aprovisionamiento grueso, acero ansioso o compuesta acero ansioso. Vamos a crear el nuevo disco. Nos vamos a Edit Setting. Añadir un nuevo disco, nuevo disco. Y vamos a crear el de aprovisionamiento grueso, como mencionaba anteriormente. El aprovisionamiento cero ansioso o compuesta a cero ansioso es un disco que obtiene todo el espacio necesario todavía en el momento de su creación y en el espacio se borra limpio a cualquier dato anterior al físico. Este subtipo de disco virtual de aprovisionamiento grueso admite características de agrupación en clústeres como la tolerancia a errores. La, la diferencia que existe entre estos tipos de aprovisionamiento grueso
es que uno usa el formato de disco virtual plano predeterminado, no pone a cero ni elimina la posibilidad de recuperar archivos eliminados o restaurar datos antiguos que puedan estar presentes en este espacio asignado. Es decir, no puede convertir un disco plano en un disco delgado. A diferencia del formato plano, los datos quedan en el dispositivo físico. Se ponen a cero cuando se crea el disco virtual. Puede llevar mucho más tiempo crear discos en formato que crear otros tipos de discos. Bueno, ahora la diferencia para ambos discos. En esta parte no nos marcaba como tal un icono de un disco de aprovisionamiento grueso, ya que porque no lo dejábamos cargar bien como tal al 100 y faltaba que cargara bien y nos apareciera como tal el disco. Como tal, la diferencia de estos discos es que uno maneja más rápido los datos y el espacio puede contener algún dato en medio físico, ya que los datos pues no se pueden borrar ni se escriben, por lo cual se ponen en cero. Y este tipo de discos se pueden crear mucho más rápido, que es el grueso. Como comentaba mi compañera, un disco de acero ansioso es un disco que obtiene todo el espacio necesario y se puede ocupar más bien todo el disco virtual durante la instalación. En el momento de su creación el espacio se borra limpio, pero de todos los datos, o sea, en general, y estos discos llevan mucho más tiempo. En cambio, el disco fino, el que creamos como tal predeterminada la máquina virtual, es el que tiene al inicio, es un aprovisionamiento que almacena un disco virtual que consume solo el espacio que necesita inicialmente. En este caso solamente está utilizando el espacio que utiliza la máquina virtual y comienza desde cero como un almacenamiento que no tiene como un límite y no consume el espacio que necesita inicialmente y crece con el tiempo a la segunda demanda. Por ejemplo, si nosotros creamos un disco virtual de 30 GB de aprovisionamiento fino y una copia de 10 GB de archivos en el tamaño de archivos de disco de máquina virtual, resultante será de 10 GB, mientras que tendría un archivo de disco duro de máquina virtual de 30 GB. Si hubiera elegido usar un disco de aprovisionamiento grueso, este hubiera tenido una copia de seguridad mucho menor al aprovisionamiento fino. En cambio, los discos virtuales de aprovisionamiento fino se crean rápidamente y son útiles para ahorrar espacio de almacenamiento en el rendimiento de discos y no es mayor a un disco de aprovisionamiento grueso, ya que para ambos tipos de estos discos los ceros deben escribirse antes de escribir datos de nuevo bloque, teniendo en cuenta que al eliminar los datos de un disco virtual de aprovisionamiento fino, el tamaño de disco no se puede reducir. En este caso nosotros dejamos como tal el aprovisionamiento fino y cuando creábamos un disco virtual de aprovisionamiento grueso como tal, lo eliminábamos, ya que es más recomendado utilizar un aprovisionamiento fino porque puede utilizar el almacenamiento que solamente necesita en el disco duro y no necesita la instalación completa. Y de nuestra parte sería todo.